Vamos a presentar el diseño de un elemento sometido a flexión y este diseño va a consistir al refuerzo por corte. Para ello, a modo de ejemplo, hemos tomado el siguiente problema, donde nos da los siguientes datos. Nos dice diseñar el refuerzo por corte requerido para la viga que se muestra en la siguiente figura. La viga está sometida a una carga permanente de 5.140 kilogramos por metro. Este incluye el peso propio y una sobrecarga de 2.100 kilogramos por metro. El refuerzo longitudinal está distribuido en dos capas. También nos dice considerar que el peralte efectivo de la sección es 51 centímetros y nos recomienda usar la resistencia a la compresión del concreto, el cual es de 280 kilogramos por centímetro cuadrado, y la resistencia a la fluencia del acero de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Para ello, vamos a calcular los datos generales y también recordemos que para este caso de corte, el factor de reducción es de 0.75. Ahora, vamos a calcular la carga última a la que está sometida el elemento. Para ello vamos a hacer uso de la carga permanente y de la sobrecarga. En este cuadro se ha extraído los datos dados por el problema, el cual nos decía que la carga permanente es de 5.140 y la sobrecarga es de 2.100. Y con esos valores vamos a calcular la carga última. El factor de 1.4 por la sobrecarga sobre la carga permanente más 1.7 por la sobrecarga. Vamos a obtener la carga última de 10.760 kilogramos por metro. Aquí podemos ver que sí coincide con nuestros datos. 10.766 kilogramos fuerza por metro. Continuando, vamos a calcular la fuerza cortante última de la viga, ya que esta viga es una viga simplemente apoyada. La fuerza cortante última de la viga se va a calcular de esta manera, teniendo en cuenta la carga última por la longitud entre 2. Aquí tenemos ya los datos y lo que hacemos es reemplazar. Tenemos la carga última que aquí habíamos calculado, el cual era de 10.766 y también está en este cuadro, por la longitud entre 2. Como podemos ver, los datos coinciden. Entonces, la fuerza cortante última de la viga es 34.989.50 para este caso. Ahora, para diseñar es necesario tener la fuerza cortante a una distancia de la cara del apoyo. Y para ello vamos a calcular esa fuerza cortante a una distancia de la cara del apoyo. ¿De qué manera se calculará? Se va a proceder a calcular de esta manera: la carga última en el apoyo menos el W por el D. También, como vemos, aquí tenemos ya los datos que hemos calculado anteriormente. Tenemos la cortante última en el apoyo, el cual es de 34.989.50 y la carga última de 10.766 y el peralte efectivo de 0.51 según datos del problema. Y lo que vamos a hacer es calcular la cortante última, pero a una distancia de la cara de la viga. Para ello tenemos la cortante en el apoyo menos la carga última por el peralte efectivo.
el cual nos resulta de 29.498.84 kilogramos fuerza. En base a ello, vamos a proceder a realizar nuestro diseño de refuerzo al corte. Va a ser la fuerza cortante de las secciones ubicadas entre la cara del apoyo y una sección a D de ella, a una distancia D. Ahora vamos a extraer los datos de la sección transversal de nuestro problema. ¿Qué datos tenemos? El ancho de la viga es de 35 centímetros, el peralte es de 60. El recubrimiento, por ser un elemento reforzado a 2 capas, vamos a tomarlo como 9 centímetros y el peralte efectivo será de 51 centímetros. Y aquí ya tenemos el cortante último AD de la cara, el cual es de 29.498.84. Vamos a diseñar el refuerzo a corte para esta fuerza cortante. Y también por datos del problema, también tenemos que la resistencia a la compresión del concreto es de 280 y la resistencia a la fluencia del acero es de 4.200. Bueno, aquí se vuelve a resaltar los datos. Y para ello es necesario realizar la resistencia al corte aportada por el concreto. Mejor dicho, calcular la resistencia al corte aportada por el concreto. Para ello se hace uso de esta ecuación. Haciendo esta ecuación de 0.53 por raíz del FC por el ancho de la viga y por el peralte efectivo. También tener en cuenta que esta ecuación está en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Al reemplazar los datos nos va a dar la fuerza, la resistencia al corte del concreto en kilogramos fuerza. Y como ven, también aquí tenemos ya los datos antes mencionados en el problema, los cuales son la resistencia a la compresión del concreto, el ancho de la viga y el peralte efectivo. Y lo que vamos a hacer es reemplazar estos datos. 0.53 por raíz ¿de quién? De la resistencia a la compresión del concreto por el ancho efectivo, que en este caso es de 35 centímetros, y el peralte efectivo, que en este caso es de 51. Como ven, obtenemos el mismo dato de 15.830.44 kilogramos fuerza. Eso va a ser la resistencia al corte que aporta el concreto. Continuando, vamos a calcular la resistencia al corte última aportada por el concreto. Para ello, vamos a afectar por el factor de 0.75 que se mencionó inicialmente. Es el factor de reducción al corte. Bueno, lo único que hacemos es afectar por ese factor a la resistencia al corte aportada por el concreto. También aquí podemos verificar si los datos obtenidos son los correctos. Sería 0.75 por la resistencia al corte aportada por el concreto, el cual resulta 11.872.83 kilogramos fuerza. Ahora, ¿cuál es el aporte del concreto, el aporte del acero al corte? Vamos a calcular de esta manera. ¿Dónde va a intervenir la fuerza cortante última de diseño entre la resistencia, el factor de reducción de resistencia al corte menos la resistencia al corte aportada por el concreto? Y como vemos, también tenemos aquí ya los datos obtenidos y lo que hacemos es reemplazar en la ecuación. También aquí mismo podemos reemplazar. Fuerza cortante última de diseño, el cual es AD a una distancia D de la cara de la viga. Entonces, entre el factor de reducción, que es 0.75, menos la resistencia al corte aportada por el concreto. Y obtenemos el aporte del acero al corte va a ser de 23.501.34. Ahora,
vamos a verificar que el aporte del acero sea menor que el máximo, el cual se determina a través de la siguiente expresión. 2.1 por raíz de FC por el ancho de la viga y por el peralte efectivo. Bueno, como podemos notar, todos estos datos ya son conocidos, ya los tenemos. La resistencia a la compresión del concreto, que es de 280, el ancho efectivo de la viga, que es 35, el peralte efectivo de la viga, que es 51 centímetros, y vamos a proceder a obtener los valores, reemplazando 2.1 por raíz de la resistencia a la compresión del concreto por el ancho efectivo de la viga y el peralte efectivo de la viga. Como podemos ver, coincide con nuestro cálculo, el cual nos sale el aporte máximo del acero de 62.724.40. Ahora lo que corresponde es verificar que la resistencia, que el aporte a la resistencia al corte del acero antes calculado sea menor que el máximo. Como podemos ver, 23.000 es menor a 62.000 y podemos ver que está cumpliendo la condición y por lo cual se puede proseguir. Ahora, vamos a definir el diámetro de los estribos a usar. En este caso se ha elegido usar estribos de 3/8, el cual tiene el área de 3/8 es de 0.71. Entonces el área de acero de refuerzo al corte va a ser 2 veces por 0.71. En este caso nos sale 1.42 centímetros cuadrados. Y lo único que se ha hecho es multiplicar por 2 el área de acero de 3/8. 1.42 centímetros cuadrados. Ahora, el espaciamiento de los estribos se determina a través de la siguiente expresión. En esta expresión intervienen ¿quiénes? El área de acero de refuerzo al corte, que acabamos de calcular. La resistencia a la fluencia del acero es un dato del problema. El peralte efectivo también lo tenemos y el aporte al corte del acero, que también lo hemos calculado. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar todos esos datos en la siguiente expresión. El área de acero de refuerzo al corte es de 1.42 por la resistencia a la fluencia del acero es de 4.200. También lo multiplicamos por el peralte efectivo entre el aporte del acero al corte. En este caso es de 23.501.34. Entonces este valor está redondeado. El espaciamiento del estribo sería cada 13 centímetros. Pero para poder definir si este espaciamiento es el correcto, es necesario verificar diferentes condiciones. Aquí tenemos una de las condiciones. Nos dice, ese espaciamiento no deberá ser mayor que el espaciamiento máximo. Este depende de la magnitud de la resistencia al corte aportado por el acero. ¿Qué más? También nos indica que el código de la ASI recomienda que para estribos perpendiculares al eje del elemento, como es nuestro caso, el espaciamiento máximo debe ser menor o igual a 60 centímetros o también menor a la mitad del peralte efectivo. De los dos, el que sea el menor. También los espaciamientos máximos precisados en las expresiones anteriores son válidos siempre que se cumpla. Que el aporte al corte del acero debe ser menor que 1.1 por raíz de FC, por el ancho efectivo y por el peralte efectivo. Debemos corroborar que se cumple esta condición para indicar que nuestro espaciamiento calculado sea el correcto. También nos dice, ¿no? En caso que se exceda estos límites, a este límite, en caso que supere este límite, entonces los espaciamientos máximos deberán reducirse a la mitad, es decir, que nuestro espaciamiento ya no sea menor a 60, sino que sea menor a 30 centímetros
y menor a la cuarta parte del peralte efectivo. Ahora, vamos a proceder a verificar que el espaciamiento máximo de los estribos se determina a través de la siguiente ecuación. Vamos a verificar que cumpla esta condición. Para ello tenemos también todos los datos conocidos. Tenemos el aporte a la resistencia al corte del acero antes calculado, el cual es de 23.501.34. Nos debemos asegurar que este valor sea menor a esta expresión. Para ello es necesario calcular esta expresión para poder realizar la comparación correspondiente. En esta ecuación depende de la resistencia a la compresión del concreto, el peralte efectivo y el ancho efectivo. Y lo que hacemos es reemplazar. A ver, vamos a reemplazar aquí. 1.1 por raíz del EPC por el ancho efectivo, que en este caso es de 35, y el peralte efectivo, que es de 51. Entonces, esta expresión nos resulta 32.855. Como podemos ver, este es mayor al aporte del acero para nuestro elemento, para este caso específico. Entonces, podemos indicar que sí, estamos bajo esta condición, que sí el espaciamiento calculado es el adecuado, pero necesariamente tenemos que verificar que cumpla también estas condiciones. Entonces, habiendo realizado ese cálculo, podemos verificar que el espaciamiento máximo será el menor de estos dos. ¿Qué quiere decir? Que el espaciamiento máximo debe ser menor de estas dos condiciones. ¿Cuáles condiciones? Que el espaciamiento máximo debe ser menor a 60 centímetros o también debe ser menor al D medio. Entonces, ¿qué hacemos? El peralte efectivo es de 51. Lo que hemos hecho es dividirlo entre 2 y nos sale 25.50. Y en este caso es de 60 centímetros. Entonces, el espaciamiento máximo debemos elegir el menor de estos dos. Entonces, ¿qué valor elegimos? Tenemos que elegir el 25.50. En este caso es la mitad del peralte efectivo. Entonces, el espaciamiento máximo para este elemento, para los estribos, va a ser de 25.50. Ahora, tenemos los datos de espaciamiento máximo, va a ser 25.50. Bueno, el espaciamiento calculado, de acuerdo a los anteriores procedimientos que hemos seguido, es de 13 centímetros. Entonces, podemos verificar que el espaciamiento del estribo calculado es el correcto. Es menor que el espaciamiento máximo, que en este caso es de 25.50. Entonces, podemos resumir e indicar que nuestro estribo de 3/8 va a estar espaciado a cada 13 centímetros. Eso es todo, gracias.